Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Las imágenes que vemos a mis espaldas es el mar argentino muy al sur en la Patagonia. El mar argentino en la Patagonia es muy difícil de navegar. Mucho viento, muchas olas en superficie, pero debajo del agua suele estar muy tranquilo. Yo tuve la suerte de navegarlo tanto en superficie como debajo de la superficie también. Y es una situación que se puede presentar durante un buceo de saturación. El buque arriba está sometido a las olas y a los vientos, mientras que los buzos están trabajando en el fondo donde tienen que realizar sus tareas muy cómodamente. Pero siempre dependen del buque de superficie. Y en esta entrada de micro burbujas de buceo quiero hacer referencia al un costado médico de la saturación. Así que les voy a hablar un poco de cómo es una saturación, cómo se realiza la presurización de un sistema de saturación, por qué es tan importante el control del ambiente dentro del sistema de saturación, por supuesto, los efectos tóxicos que tiene el oxígeno a nivel pulmonar y del sistema nervioso central, y también voy a hacer mención muy ligeramente a una parte de la física, a las presiones parciales de los gases. Espero que la disfruten. Recientemente tuvimos la posibilidad de ver en la película Last Breath cómo las cosas pueden salir mal, y de hecho en este caso salieron mal a pesar de todo. Sin embargo, el buceo de saturación es una modalidad de buceo seguro siempre y cuando todo salga bien, y si sale mal, se transforma instantáneamente en peligroso, parafraseando al escalador en solitario Alex Honnold. La noche del 18 de septiembre de 2012, el buque Vivi Topaz se encontraba realizando tareas de mantenimiento en un yacimiento de petróleo al este de las costas de Escocia. El barco tenía un sistema de posicionamiento dinámico que le permitía permanecer sobre el punto de buceo y de esta forma posicionar a los buzos muy cerca del sitio de trabajo. Para realizar las operaciones de buceo, contaba a bordo con un sistema de saturación. La profundidad en la zona era de unos 91 metros. Es por esto que ahora realizaré una descripción de uno de los costados médicos del buceo de saturación. Los temas que desarrollaré serán elementos del ambiente en un sistema de saturación, concepto de presión parcial, la presión parcial a considerar en los distintos tipos de buceo, presurización de un sistema de saturación, toxicidad por oxígeno a nivel del sistema nervioso central y de los pulmones. En el buceo de saturación, como su nombre le indica, los buzos mantienen a una presión determinada hasta que todo su cuerpo está saturado del gas que respiran, es decir, hasta que todos sus tejidos están en equilibrio con la presión del gas inspirado. Esto requiere de muchas horas e incluso hasta días. Este tipo de buceo se realiza con la ayuda de cámaras de recompresión, donde los buceadores viven durante muchos días, de modo que la exposición en el agua es limitada. Sin embargo, los buzos están expuestos durante este tiempo a una elevada presión parcial de los gases que están respirando y al medio ambiente en el que están viviendo. Generalmente las mezclas se componen de helio y de oxígeno. Debemos recordar que una saturación tiene un tiempo máximo de duración de 28 días. El hecho de que los buzos pasen largos periodos en espacios aislados y confinados tienen, hasta donde sabemos, efectos principalmente psicológicos más que fisiológicos. Sin embargo, en el buceo comercial, el ritmo circadiano del buceador se interrumpe, se modifica, lo que puede causar efectos fisiológicos importantes. La atmósfera confinada en la que viven los buzos debe ser estrictamente controlada por el personal de superficie, y además del anhídrido carbónico, hay otros 3 elementos que deberán ser controlados muy estrictamente para que la operación de buceo se realice con seguridad. Ellos son la temperatura ambiente, la humedad dentro del sistema de saturación,
la presión parcial de oxígeno que están respirando los buzos. Con la finalidad de evitar los efectos narcóticos del nitrógeno, en el buceo de saturación se utiliza helio en su lugar. El helio es más liviano que el aire. El sonido viaja a una velocidad 3 veces mayor que en una atmósfera de helio que en la de aire. Al ser menos denso que el aire, hace que cambie el timbre de la voz. Este gas es un gran conductor térmico, por lo que la temperatura dentro del sistema de saturación deberá ser mantenida entre 28 y 34 grados centígrados, aunque en la realidad se deberá buscar la temperatura de confort de los buzos que permanecen dentro del sistema. Como el helio es un gas liviano, tiende a ubicarse en la parte superior del sistema, por lo que no es raro que durante las horas de sueño los buzos que duermen en las camas superiores tengan más frío que los que lo hacen en las camas inferiores, por lo que de vez en cuando alguno se encargará de remover la atmósfera con una toalla a fin de hacerla más homogénea. Hay dos motivos por los cuales el control de la humedad dentro del sistema de saturación es sumamente importante. Un ambiente con un porcentaje de humedad elevado por encima del 65% y una temperatura también elevada promueve o estimula el desarrollo bacteriano y de hongos. De esta manera, los buzos estarán expuestos a sufrir infecciones de la piel y del oído externo. Esta última, cuando se iniciaron los buceos de saturación en la década del 70, fue la causa por la cual las saturaciones duraban muy poco tiempo porque debían ser abortadas debido a la presencia de infecciones en los buzos. Por otro costado, cuando la humedad ambiente es elevada y la temperatura también, se verá restringida la pérdida de calor corporal por el mecanismo de evaporación. De esta forma, se podrían producir cuadros de hipertermia en los buzos. En toda nuestra vida hacemos algo tan natural e importante a la vez, que es respirar. Cuando respiramos, un 21% del aire que inhalamos es oxígeno. Hasta donde yo sé, este es el único planeta en el universo donde el oxígeno es parte importante de su atmósfera. Este gas es tan importante para la vida y es necesario que lo respiremos dentro de ciertos límites. Es decir, que hay porcentajes máximos y mínimos dentro de los cuales la vida es totalmente segura y factible. Mientras que si excedemos esos límites, expondremos a nuestro organismo a situaciones peligrosas. Claro que en buceo estamos más acostumbrados a hablar de presiones parciales de los gases y no de porcentajes. Durante una saturación es sumamente importante mantener el estricto control de la presión parcial del oxígeno en el sistema. Debemos recordar que el oxígeno tiene efectos tóxicos sobre el organismo cuando se lo respira a presiones parciales superiores o por encima de los límites de seguridad. Uno es a nivel del sistema nervioso central, para lo que se requiere una presión parcial de oxígeno superior a 1.6 bar y poco tiempo de exposición. Y la otra es a nivel pulmonar. Esta última requiere de exposiciones más prolongadas a presiones parciales de oxígeno por encima de 0.5 bar o 500 milibar. Es por esto que durante toda la saturación debe mantenerse una presión parcial de oxígeno dentro del sistema entre 400 y 480 milibares. De esta manera, los riesgos de toxicidad pulmonar por oxígeno serán casi nulos. Además, por un tema de seguridad de incendio, nunca deberás superar dentro del sistema el porcentaje de 23% de oxígeno. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis acá para después seguir con las manifestaciones tóxicas del oxígeno. Creo conveniente que hagamos un breve repaso de física. Solamente voy a hablar de la ley de Dalton. La presión total que ejerce una mezcla de gases será igual a la suma de las presiones parciales de los diferentes gases que la componen. Como vemos en el esquema, la presión total de un gas va a ser igual a la suma de cada uno de los gases que componen ese gas. Y este es el triángulo de presión parcial muy utilizado por los que realizan buceo técnico o con mezclas trimix.
tenemos tres elementos a manejar. Uno es la presión parcial, otro es la fracción inspirada del gas y después la presión ambiental o presión absoluta. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de presión parcial, nos sirve para poder determinar toxicidad de los gases o la utilización a distintas presiones de lo que nosotros llamamos gases terapéuticos, que es cuando se utilizan distintas mezclas hiperoxigenadas para el tratamiento de, por ejemplo, accidentes descompresivos. Si vamos a hablar de la fracción inspirada del gas, nos sirve para determinar o poder saber cuál es la mezcla ideal para realizar un buceo a cierta profundidad, conociendo la presión parcial máxima tolerable o segura de oxígeno. Y por último, tenemos la presión ambiental o presión absoluta, que de esta, utilizando este elemento, podemos determinar la máxima profundidad segura a la cual podemos realizar un buceo sin tener problemas de toxicidad por oxígeno. Ahora veamos un ejemplo práctico con lo que podemos lidiar cotidianamente en la práctica de buceo. ¿Cuál es la máxima profundidad a la que puedo realizar un buceo con seguridad con una mezcla Nitrox 32? Lo que nosotros sabemos, lo que queremos averiguar es la presión ambiental o presión absoluta a la cual podemos realizar el buceo con esta mezcla. Sabemos que el límite máximo de seguridad o la presión parcial máxima de seguridad de oxígeno es de 1.4 atmósferas. Y la fracción inspirada de oxígeno, si estamos usando una mezcla Nitrox 32, va a ser 0.32. Entonces, si realizamos esta relación, 1.4 atmósferas dividido 0.32 nos va a dar como resultado 4.3 ATA, o lo que equivale a 33 metros de profundidad. Es decir, que con una mezcla Nitrox 32 yo puedo realizar un buceo con seguridad sin sobrepasar los límites de toxicidad neurológica por oxígeno hasta una profundidad de 33 metros. Ahora veamos algunas presiones parciales de oxígeno que debemos tener presentes en la planificación de operaciones de buceo rutinariamente. Con 0.10 atmósferas de oxígeno, seguramente que vamos a lograr la inconsciencia del individuo que la esté respirando. Con 0,12 vamos a tener severos síntomas de hipoxia. Con 0,16 vamos a tener leves síntomas de hipoxia. 0.21 es la oxigenación normal que estamos respirando cotidianamente cuando respiramos aire. 0.45 es la máxima presión parcial de oxígeno para los buceos de saturación. Hay situaciones en la saturación en las que podemos estar expuestos a una presión parcial un poco más superior, pero que nunca debe ser superior a 0.5 atmósferas. 1.4 es la máxima exposición en buceo recreativo para buceos con mezclas Nitrox. 2.4 es la presión parcial que tenemos si estamos respirando una mezcla terapéutica Nitrox 40-60, si estamos haciendo una tabla 6A o estamos realizando el tratamiento a una profundidad equivalente de 50 metros de profundidad. 2.5 es la máxima presión parcial de oxígeno a la cual se realiza una descompresión en superficie con oxígeno. Es decir, que los buzos, una vez que salen del agua, se introducen en la cámara y respiran oxígeno a una presión parcial de 2.5. 2.8 es cuando se le da al buzo a respirar, por ejemplo, 100% de oxígeno a 18 metros cuando está realizando una tabla terapéutica. A modo de ejemplo, las tablas 6 o la tabla 5 de la Armada de Estados Unidos. Y 3.0 es la situación en la que si estamos realizando una tabla de tratamiento
a 6 atmósferas o a 50 metros de profundidad equivalente, y los buzos le damos a respirar una mezcla nitrox 50. Es decir, que van a estar respirando una presión parcial de oxígeno de 3.0 atmósferas o bar. Ahora dejemos un poco la física y de regreso al buceo de saturación veamos algunos de los procedimientos de una operación de buceo de saturación. Si este es nuestro sistema de saturación y lo vamos a presurizar a una profundidad, por ejemplo, de 90 metros, tenemos dos posibilidades para hacer esto. Inicialmente lo podemos hacer con aire, que tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, o en su defecto podemos utilizar una mezcla Heliox con 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, de helio, perdón. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué profundidad debo realizar la primera compresión? Ya vimos anteriormente que para no tener problemas con la toxicidad pulmonar por el oxígeno, debemos presurizarlo hasta alcanzar una presión o profundidad en la que generemos una presión parcial de oxígeno entre 400 y 480 milibar. Es decir, que si nosotros lo que debemos averiguar es la presión ambiente o profundidad. Veamos qué datos tenemos. Supongamos que la presión parcial que necesitamos va a ser de 0.43 bar o 430 milibar. Que la fracción inspirada de oxígeno sea que realicemos la presurización con aire o con mezcla Heliox será de 0.21 bar, porque habíamos dicho que la mezcla tenía 21% de oxígeno. Hacemos esta relación y lo que obtenemos es este resultado, es decir, 2.04 bar o 10 metros. En consecuencia, presurizamos el sistema hasta 2 bar o 10 metros y a esa profundidad detenemos la compresión. Y ahí es el momento para verificar si hay algún tipo de pérdida en el sistema. Ahora ya tenemos un sistema presurizado y hemos generado una presión parcial de oxígeno de 0.43 bar o 430 milibar. Nuestro objetivo, como dijimos al principio, es alcanzar los 90 metros de profundidad. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para alcanzar 90 metros de profundidad sin que haya variación en la presión parcial de oxígeno? La respuesta es que se continúa presurizando el sistema con helio puro. La presión o profundidad van a ir aumentando. El porcentaje de oxígeno, como vamos introduciendo helio, va a ir disminuyendo como consecuencia de que aumenta el porcentaje de helio en el sistema. Pero la presión parcial de oxígeno se va a mantener constante. Veamos ahora qué porcentaje de oxígeno alcanzaremos cuando lleguemos a la profundidad de 90 metros. Si presurizamos el sistema con helio puro y mantenemos la presión parcial de oxígeno a 0.43 bar o 430 milibar. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. La presión parcial del oxígeno es 0.43 bar. Nosotros tenemos que averiguar la fracción o el porcentaje de oxígeno que va a haber en la mezcla y la presión ambiental va a ser igual a 10 bar. 90 metros equivale a 10 bar. Realizamos esta relación y vamos a obtener como resultado 0,043 o 4,3% de oxígeno. Evidentemente, a nivel del mar, respirar esta mezcla con 4,3% de oxígeno es totalmente incompatible con la vida, pero a 90 metros de profundidad es totalmente compatible y sería lo mismo que si estuviésemos respirando a nivel del mar una mezcla que tuviese el 43% de oxígeno. Bueno, vamos a dejar la física y vamos a regresar un poco a la parte más médica del buceo de saturación. En este gráfico podemos ver los distintos porcentajes de oxígeno que van a tener dentro de un sistema de saturación siempre y cuando mantengamos una presión parcial de oxígeno de 0.5 bar o de 500 milibar.
Como ustedes pueden ver, a 50 metros de profundidad, más o menos el porcentaje de oxígeno en la mezcla va a ser del 7,5, a 100 metros será más o menos de 3,6, a 200 metros de casi del 2%, a 400 metros un poco superior al 1%, y si queremos realizar un buceo a 500 metros, vamos a tener una mezcla que va a tener solamente un 1% de oxígeno. Les repito, totalmente compatible con la vida, porque lo que nos importa a nosotros es la presión parcial del oxígeno, que en este caso es de 0,5 bar o 500 milibar. Y parafraseando a Freddie Mercury cuando cantó en Buenos Aires Too Much Love Will Kill You, si aumentamos mucho la presión parcial de oxígeno, puede llegar a ser muy perjudicial para el buzo, tanto a nivel pulmonar como del sistema nervioso central. Está bien, ya lo sé. Ya delaté mi edad con esto de Queen y Freddie Mercury, pero valía la pena. Los efectos tóxicos del oxígeno en el organismo se manifiestan por, primero, vasoconstricción. Como un mecanismo de defensa se genera una vasoconstricción. La toxicidad o intolerancia del sistema nervioso, conocidos por todos como el efecto de Polvar, la toxicidad pulmonar o efecto de Lorraine-Smith, y también el estrés oxidativo que se produce en el organismo. En este gráfico podemos ver dos curvas de los límites para la toxicidad pulmonar y para la toxicidad del sistema nervioso central. Si utilizamos una tabla de la Armada de los Estados Unidos, estos serán las máximas presiones parciales de oxígeno durante toda la tabla. Y este es el área de exposición a una elevada presión parcial de oxígeno. Es decir, que en un momento inicial, cuando hacemos la compresión o la parte inicial de la tabla que se lleva al buzo a una presión y a una profundidad equivalente de 18 metros, estamos bastante cerca de el límite de toxicidad neurológica del oxígeno. Pero en la medida que va pasando el tiempo y va disminuyendo la presión absoluta, nos vamos alejando de ese nivel de toxicidad, de ese límite de toxicidad, perdón. La toxicidad o intolerancia al oxígeno hiperbárico en el sistema nervioso central guarda estrecha relación con la presión parcial inspirada de oxígeno por encima de 1,6 atm y con el tiempo de exposición. Es decir, que no se manifiesta de forma inmediata, sino que se requiere de un tiempo como para que se produzcan los cambios bioquímicos en los neurotransmisores, como para que se exprese la toxicidad. La presión parcial del anhídrido carbónico también es importante en la toxicidad a nivel del sistema nervioso central, sobre todo cuando se bucea con equipos recirculadores o rebreathers, ya que el aumento desmedido de la fracción inspirada de anhídrido carbónico genera vasodilatación cerebral asociado a un aumento marcado del oxígeno a nivel del sistema nervioso central, haciéndolo más vulnerable al oxígeno. De acuerdo con diferentes trabajos experimentales, quedó demostrado que tanto la temperatura, el ejercicio y la inmersión en agua también tienen injerencia en las manifestaciones de los efectos tóxicos del oxígeno a nivel del sistema nervioso central, haciéndolo más sensible. Por otro lado, también el aumento de hormonas circulantes de la hipófisis, de tiroides y de las suprarrenales predisponen más a la toxicidad del sistema nervioso central por el oxígeno hiperbárico. Este efecto fue descrito por la fisióloga argentina Rebecca Gershman a mediados de la década del 50. Una década antes, en 1947, el Dr. Donald en Inglaterra describió las manifestaciones clínicas de la intolerancia neurológica al oxígeno. La palabra mnemotécnica que se utiliza mundialmente para recordar los efectos es BOMFING. La B corresponde a alteraciones visuales, la O alteraciones auditivas como alucinaciones y zumbidos, la M mareos, la F a fasciculaciones musculares de la cara y del diafragma. Muchas veces se expresa a través de hipo. La I es de irritabilidad. La N es de náuseas o vómitos y finalmente la C es de convulsiones. Estas manifestaciones no tienen un orden cronológico y cualquiera puede ser la primera manifestación.
Los estudios se realizaron en voluntarios como se ve en la foto. El voluntario respirando oxígeno dentro de una cámara hiperbárica, mientras que 2 asistentes tomaban nota de las manifestaciones clínicas y del tiempo de aparición de las mismas. También observaron que la aparición de las manifestaciones tenían una marcada variación individual. En este caso, son los tiempos de aparición de síntomas en un mismo voluntario a lo largo de los diferentes días de exposición, respirando siempre la misma presión parcial de oxígeno. En un trabajo más reciente, después de exponer a 100 buzos a respirar 2.5 atmósferas de oxígeno en el agua, el tiempo de aparición de las manifestaciones de intolerancia neurológica al oxígeno, tales como las fasciculaciones de los labios, convulsiones y náuseas y vértigos, en ese orden cronológico, se manifestaron a distintos tiempos de inicio de la exposición y solamente el 50% de los buzos los presentó. Las fasciculaciones aparecieron antes que las náuseas y que los vómitos, y también que las convulsiones. También se presentaron en promedio a los 20 minutos de iniciada la exposición, al igual que las convulsiones, mientras que las náuseas y los vómitos en promedio se manifestaron un poco antes, es decir, unos 17 minutos después de haber iniciado la exposición al oxígeno hiperbárico. Los resultados de estudios realizados en ratas evidenciaron que el efecto de la toxicidad por oxígeno hiperbárico del sistema nervioso central estaría relacionado con una disminución marcada, aproximadamente del 30%, en la producción de una sustancia que se llama GABA en el cerebro, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, debido a un bloqueo de los receptores llamados GABAérgicos. Esto produciría tanto descargas eléctricas en el electroencefalograma como manifestaciones convulsivas. Si comparamos la toxicidad por oxígeno a nivel pulmonar con la del sistema nervioso central, en la primera se requiere una presión parcial de oxígeno más baja para causar síntomas, pero el tiempo de exposición debe ser mucho más largo, de horas o incluso hasta días. La exposición por encima a 0,5 bar o 500 milibar se considera potencialmente perjudicial para el sistema respiratorio. En los seres humanos, los primeros síntomas incluyen irritación traqueobronquial con dolor retroesternal, es decir, por detrás del esternón, y tos. Las exposiciones más prolongadas producen daño de la mucosa traqueal, que se evidencia con una disminución de la capacidad vital, la que se puede medir en unidades tóxicas pulmonares. A modo de ejemplo, el hecho de realizar una tabla terapéutica 5 de la Marina de los Estados Unidos genera unas 615 unidades tóxicas pulmonares, lo que se asocia con una disminución del 2% de la capacidad vital forzada. Mientras que si se realiza una tabla terapéutica 6 de la Marina de Estados Unidos, esto generará unas 1.425 unidades tóxicas pulmonares, lo que va a llevar a una disminución de la capacidad vital forzada de más o menos del 10%. Para hablar sobre la fisiopatología de la toxicidad pulmonar del oxígeno, se la puede dividir en 2 fases. La primera, que es exudativa, donde se producirá inflamación local con edema capilar y endotelial, disminución de los neumonocitos tipo 1 que tapizan el interior de los alvéolos y una llegada de células inflamatorias a la zona. Estos cambios son reversibles y el pulmón vuelve a su estado normal si la presión parcial de oxígeno inspirada se reduce por debajo de 0.5 bar. La segunda, la fase proliferativa, los fibroblastos y los neumonocitos 2 infiltran todo el endotelio pulmonar. Con la inflamación continua, esto lleva finalmente a la fibrosis alveolar y a un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, y como consecuencia a la pérdida de la capacidad de difusión de los gases. En resumen, vimos la importancia que tiene controlar estrictamente la presión parcial de oxígeno dentro del sistema de saturación, el mecanismo y las manifestaciones de la toxicidad neurológica por el oxígeno, por qué se produce y cómo se manifiesta la toxicidad pulmonar por oxígeno, y lo que falta es cómo se controla la aparición de infecciones dentro del sistema, cuál es el control de atmósfera necesaria que debe realizarse durante la descompresión para que ésta sea segura,
cuál es la mejor alimentación para los buzos durante una saturación y cómo se manifiestan los accidentes descompresivos durante o después de una saturación. Muchas gracias.